Hola, hoy vamos a resolver el problema que está en pantalla. Este problema nos da 6 números, 1, 2, 4, 5, 6 y 9, y nos pide determinar con estos 6 dígitos cuántos números de 5 cifras pueden escribirse sin repetir cifras. Además nos pregunta cuántos de esos números son pares, cuántos múltiplos de 5, cuántos menores a 60.000, cuántos contienen cifras pares en posición par e impares en posición impar. Vamos a responder primero la primera pregunta. Para poder determinar cuántos números de 5 cifras pueden escribirse con estos dígitos, necesitamos saber dos cosas. La primera de ellas es que nos importa el orden en el que escribimos los números, pues que el número comience con 2 o con 4 arroja resultados distintos, con lo cual, primer elemento a tener en cuenta, nos importa la posición en la que ponemos cada elemento. Segundo elemento, nos pide que cada uno de estos elementos aparezca una única vez. Esas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que nos pida que cada elemento aparezca una única vez nos está diciendo que vamos a considerar la no repetición de los elementos, y el hecho de que el orden nos importe nos está hablando de permutaciones, con lo cual vamos a primero responder a esta pregunta. Notemos entonces que para dar solución a la primera pregunta hemos hecho 5 líneas y en ellas vamos a completar las posibilidades para poner estos dígitos de tal manera que estas 5 líneas representen al final una de las posibilidades de cada número de 5 cifras que puedo formar. Vamos entonces a dar solución a esta primera pregunta. Notemos que tenemos 6 números que queremos ubicar en 5 posiciones. Como no podemos repetir, vamos a considerar de la siguiente manera. En la primera posición tomaremos cualquiera de los 6 números que se encuentran en pantalla. Vamos a poner acá las posibilidades de completar este espacio, sabiendo que el primer dígito puede ser un 1, un 2, un 4, 5, 6 o 9. Una vez elegido un valor para esta primera posición, debemos descartarlo y solo nos quedan 5 para poner en esta segunda posición, porque en el enunciado nos dicen que no podemos repetir cifras, y si acá hemos puesto, por ejemplo, el 2, ya no lo podremos usar en la segunda, ni en la tercera, ni cuarta, ni quinta posición. Usados dos valores, descartamos a ellos para elegir cifra para la tercera posición, con lo cual, de los 6 iniciales y 5 que teníamos para la segunda posición, solo nos quedan 4 para elegir en tercer lugar. Con el mismo razonamiento, nos quedarán 3 valores para ocupar el cuarto lugar y solo 2 para elegir en la última posición. Finalmente, el producto de estos 5 valores nos da la cantidad de números que podemos formar de 5 cifras utilizando solo esos dígitos. Como vemos entonces, hemos realizado el producto 6 por 5 por 4 por 3 por 2, lo que da por resultado 720. Entonces, la cantidad de números de 5 cifras que podemos formar con estos dígitos son 720 números sin repetir las cifras. Vamos a escribir el resultado en la pregunta. Como vemos, hemos dado respuesta a la pregunta y continuaremos con la siguiente. Queremos saber ahora cuántos de esos 720 números que podemos formar son pares. Como es bien sabido, para que un número sea par, su último dígito debe ser un número par. Con lo cual ahora no comenzaremos a elegir desde el primero hacia el último dígito, sino que fijaremos en la última posición un número par. De los dígitos dados 1, 2, 4, 5, 6 y 9, solo 3 son pares, 2, 4 y 6. Con lo cual los números que podemos formar solo terminarán en 2, en 4 o en 6. Eso nos indica que solo tenemos 3 posibilidades para completar esta última posición si esperamos que el resultado sea un número par. Hemos puesto aquí un 4 o un 2 o un 6. Ahora bien, dado que en el enunciado nos piden no repetir cifras, habiendo puesto alguna de estas 3 posibilidades al final,
debemos descartar el número seleccionado para no poder volver a repetirlo. Entonces, si por ejemplo el número que pusimos acá fue un 4, necesitamos que nuestro número no inicie con 4, pues de iniciar con 4 estaríamos repitiendo posición. Con lo cual ya no tenemos 6 números para elegir, sino que vamos a descartar el 4 y solo nos quedaremos con los otros 5. Con lo cual, la posibilidad de elegir un número para la primera posición solo es entre 5 elementos. Habiendo quitado alguno de estos 5 y alguno de estos 3, es decir, habiendo quitado 2 posibilidades para completar un espacio, solo nos quedan 4 posibilidades para elegir el segundo elemento, 3 para elegir el tercero y 2 para elegir la cuarta posición. Como vemos, tenemos ahora la cantidad de números pares que podemos formar. Eso se ha hecho eligiendo un elemento par para la última posición y completando los lugares anteriores con las posibilidades sobrantes. El producto 5 por 4 por 3 por 2 por 3 responderá a la pregunta ¿cuántos de esos números son pares? Como vemos, esta cuenta da por resultado 360, que además es un número esperado. ¿Por qué? Pues de los 720 números que podemos formar con estas 6 dígitos, pero de 5 cifras, la mitad son pares y la otra mitad impares, con lo cual la cantidad de números pares corresponde con la mitad de la cantidad de números totales que se puede formar. El resultado es esperado. Vamos a responder a la pregunta para continuar con lo que sigue. Hemos respondido a la pregunta ¿cuántos son pares? Continuemos respondiendo ¿cuántos son múltiplos de 5? Para que un número sea múltiplo de 5, debe terminar en 5 o en 0. Dentro de los dígitos que nos son dados, está la opción de que el número termine en 5 pero no en 0, con lo cual tenemos una sola forma de elegir un número de tal manera que sea múltiplo de 5, y es fijar en la última posición siempre un 5, es decir, tenemos una sola forma de elegir el final si queremos que el número formado sea resultado múltiplo de 5. Habiendo posicionado el 5 en la última posición con esta única forma de elegirlo, debemos eliminarlo de los números que podemos usar, pues no debemos repetir dígitos. Eso nos dice que nos quedan en total 5 números para formar las primeras 4 cifras del número esperado, con lo cual este primer elemento lo podremos elegir de 5 formas, descartando los primero y último elemento, podremos elegir el segundo de 3, 2 y 1. Continuaremos con eso escribiéndolo a continuación. Nos queda entonces 5 elementos para poder completar esta primera posición. Supongamos, por ejemplo, que hemos elegido el 1 para poner en este primer lugar. Como ahora hemos descartado 2 de los valores, nos quedarán solo 4 para completar el segundo lugar. Habiendo descartado solo 3, nos quedarán entonces 3 para esta tercera posición y 2 para la última. Entonces, fijamos el valor 5 para la última posición y habiendo descartado el 5, vamos a ir descartando números 1 a 1 hasta completar estas 4 cifras, con los cuales nos quedará 5 números para elegir esta posición, 4 para elegir la siguiente, 3 la siguiente y 2 la última. El producto de estos valores nos determinará cuántos números podemos formar de tal manera que terminen en 5. Así realizamos el producto 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 5 factorial. Eso nos da por resultado 120 y entonces son 120 números los múltiplos de 5. Vamos a responder ahora cuántos son menores de 60.000. Para que un número sea menor de 60.000 no puede iniciar con 6 ni con 9, con lo cual solo puede iniciar con 1, 2, 4 o 5. Eso nos deja 4 posibilidades para iniciar nuestro número. Elegido el número inicial, y supongamos que el número inicial ha sido el 4,
tenemos ahora la posibilidad de elegir 6 o 9 para la segunda posición, pues al iniciar con 4 el número ya es menor a 60.000. Con lo cual, si bien hemos retirado alguno de estos 4 números del inicio, la cantidad de elementos que podemos poner en esta segunda posición son ahora 5. Con lo cual, en la segunda posición podremos elegir 5 de alguno de estos valores, que son 5, podemos elegir uno. Retirando un elemento para la segunda posición, solo nos quedan 4 posibilidades para completar la tercera posición. Habiendo elegido un número para la tercera posición, solo nos quedan 3 posibilidades para la cuarta posición. Por último, habiendo elegido un número para la cuarta posición, nos quedan solo 2 posibilidades para completar esta última posición. Hemos entonces descubierto la cantidad de números que podemos formar de tal manera que sean menores de 60.000. Y el truco estuvo en haber elegido inicialmente un número que sea menor a 6, pues de esa manera el resultado obtenido es menor a 60.000. El producto de estos factores dará por resultado la cantidad de números menores de 60.000. Al realizar el producto 4 por 5 por 3 por 2, nos da por resultado 480 y entonces es 480 la cantidad de números que son menores de 60.000. Respondamos ahora la última pregunta, que nos pregunta en cuántos de estos números habrá cifras pares en las posiciones pares e impares en las impares. Para responder a esta última pregunta, notemos lo siguiente. El número está formado por unidad, decena, centena, unidad de 1000 y decena de 1000. Entonces, comenzando de atrás hacia adelante, vamos a poner una I si la posición es impar y una P si la posición es par. La primera posición es impar, pues es la primera posición. 2 es un número par, con lo cual la segunda posición es par. Y ahora se repiten impar y par hasta llegar al inicio. Una vez resuelto eso, vamos a elegir para cada elemento para cada posición un elemento impar o un elemento par. Nos vamos a anotar aquí los números que podemos utilizar discriminando si son pares o impares. Impares y pares. Entonces, en este primer lugar, que es una posición impar, podemos elegir cualquiera de estos 3 elementos para cubrirla. Imaginemos que hemos tomado para cubrir esa posición el número 1. La segunda posición es una posición par y puede ser cubierta con alguno de estos 3 elementos. Imaginemos que hemos tomado el 6 para esa segunda posición. La tercera posición nuevamente es par, y ahora solo podemos elegir el 5 o el 9 para completarla, con lo cual nos quedan 2 posibilidades de elección. Imaginemos que hemos elegido el 9. La cuarta posición es una posición par, y entonces, como vemos, podemos elegir solo el 2 o el 4. Tomemos, por ejemplo, el 2, pero la elección se hizo de entre 2 posibilidades. Finalmente, para completar la última posición que resultaba impar, podemos elegir solo un elemento y fue el sobrante de las 2 elecciones anteriores. El producto de estos factores nos dará el resultado esperado. Como vemos, 3 por 3 por 2 por 2 por 1 da por resultado 36 y entonces 36 números tienen cifras pares en posición par e impares en lugar impar. Vamos a responder. Como vemos, solo 36 números cumplen con la condición solicitada. Espero que les haya servido el video y no olviden dejar sus dudas en los comentarios.